Espagnol pour expats, le premier podcast en espagnol dédié aux expatriés francophones en Espagne, par Silvia Cabello. No utilices el verbo pasar a la francesa. Hoy te voy a hablar de una cosa que explico muchísimo a las personas que están dentro del método Profeole. Y es una cosa acerca del verbo pasar. Pero antes quiero recordarte que si quieres comprender absolutamente todo de este episodio podcast, lo único que tienes que hacer es descargarte la transcripción en la descripción. Y sí, es muy normal, es natural que tu lengua materna es el francés, adaptes algunas estructuras o algunas expresiones a la lengua española. A mí también me sigue pasando. Yo traduzco en francés algunas estructuras españolas. Y no es un error, no son estructuras que no se entiendan o que sean un error en sí, pero los franceses no lo dicen de esta manera. Pues lo que te voy a hablar hoy es exactamente lo mismo. No todos los ejemplos que te traigo hoy son errores en sí. No es un error que tienes que evitar, pero sí que son estructuras francesas traducidas en español que los españoles pues no utilizamos. Y hoy he elegido el verbo pasar. El verbo pasar, pues ya sabes, es un verbo que es bastante fácil porque existe en francés, passer. En español es un verbo muy sencillo porque es un verbo regular. No tienes que aprenderte muchas cosas sobre este verbo. Un verbo del primer grupo, acabado en AR, regular, maravilloso. Cuidado que en español no existe la doble S, con lo cual pasar se escribirá solo con una S. Pero a veces lo utilizamos de la misma manera que en francés y funciona, como por ejemplo, ¿me puedes pasar la sal? Maravilloso. O para ir a la playa voy a pasar por la carretera nacional. O quiero pasar una semana en la montaña. O las vacaciones han pasado muy rápido. Pero muchas veces también me encuentro que utilizáis el verbo pasar como en francés y en español no acaba de sonar bien. Por ejemplo, el otro día un alumno me enviaba un audio. ¿Cómo se han pasado las vacaciones? O me respondía, las vacaciones se han pasado muy bien. Un español diría, ¿cómo han ido las vacaciones? O respondería, las vacaciones han ido muy bien. En este caso no haríamos una traducción del verbo pasar. Utilizaríamos el verbo ir. Hay muchas cosas de este estilo que son pequeñas estructuras que adaptamos de un idioma a otro que no funcionan. Si quieres aprender mucho más, te dejo descargarte gratuitamente el kit Español sin frustración adaptado a todos los niveles para que aprendas curiosidades de la vida de España y de la lengua española. Pero te voy a poner más ejemplos donde el verbo pasar no nos acabaría de sonar natural en España, o un español no los utilizaría. Te recuerdo que no son errores catastróficos ni cosas que te podamos corregir a nivel gramatical, pero nunca lo utilizaríamos. Por ejemplo, un español, si te quiere preguntar ¿cómo se pasó el fin de semana?, no te diría eso. Te diría ¿cómo fue el fin de semana?, con el verbo ir. Si quieres consolar a alguien o reconfortar a alguien, no diríamos no te preocupes, todo se pasará bien. Diríamos seguramente no te preocupes, todo irá bien. El verbo ir. O si te quiero desear, por ejemplo, espero que la entrevista se pase bien. Un español te dirá espero que la entrevista vaya bien. No sé si sueles utilizar el verbo pasar en estos ejemplos de esta manera, o si ya por mimetismo y por haber escuchado mucho a los españoles hablar, ya has adaptado esta versión de utilizar el verbo ir. Me encantaría saber si ya lo sabías, que en estas frases utilizamos
generalmente el verbo ir y no el verbo pasar, o es algo que acabas de descubrir porque pensabas que el verbo pasar pasaba muy bien. Cuéntamelo en los comentarios o en mis redes sociales Profeole. O si quieres, me puedes enviar un email a info@profeole.com. Me encantaría saber cómo utilizas el verbo pasar y si te gusta aprender estas pequeñas curiosidades entre el español y el francés. Y recuerda que si lo que quieres es ir más lejos y practicar español cada día para mejorar tu expresión oral de verdad, no con ejercicios académicos y repetitivos que no tienen mucho impacto en tu expresión oral, coge una cita gratuita de información en la descripción de este episodio o en mis redes sociales. Tú me explicas tu situación y tus objetivos y yo te explico cómo el método Profeole te puede ayudar. Y recuerda, el español no es una barrera, es un puente. Nos escuchamos en el próximo episodio.